bienvenidos todos los hermanos. Les invitamos a ponerse sus cinturones porque vamos a seguir viajando por las páginas bíblicas. Vamos a iniciar la lectura en el capítulo 28. Escuchemos con atención. Jeremías capítulo 28. Y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años de días tornaré a este lugar los vasos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar para meterlos en Babilonia. Y yo tornaré a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió Jeremías profeta a Ananías profeta, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo Jeremías profeta: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los vasos de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser tornados de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos del pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos, de guerra y de aflicción y de pestilencia. El profeta que profetizó paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Entonces Ananías, profeta, quitó el yugo del cuello de Jeremías profeta y quebrólo. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: De esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el del cuello de todas las gentes dentro de 2 años de días. Y fuese Jeremías su camino. Y después que Ananías profeta quebró el yugo del cuello de Jeremías profeta, fue palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Ve y habla a Ananías, diciendo: Así ha dicho Jehová: Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas gentes, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías profeta: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te envío de sobre la haz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Aquí estamos entrando a este capítulo 28. Cuántas cosas nos revela, ¿verdad? La posición de este pueblo, rebelde totalmente. Vuelvo y hago la observación. Siento que la conversión o el arrepentimiento genuino que presentó la ciudad de Nínive en cuanto al pregón del profeta Jonás fue mucho más fácil porque no contaban con profetas mentirosos que envolvieran en la falsa esperanza a esta ciudad. Mientras que Israel, triste y lamentablemente, contaba con estos profetas que estaban engañando, estaban llevando a la confianza falsa a este pueblo. Entonces no podemos caer en el error de querer escuchar lo que más nos conviene. Fíjense que este capítulo que acabamos de leer es una muestra de poder entender, de poder ver cómo se puede decir quién tiene la verdad o quién realmente ha sido enviado por Jehová.
Entonces, en este capítulo 28 tenemos la falsedad y la muerte de este profeta. Estamos hablando de uno que pertenecía al pueblo de Judá. No estamos hablando de un babilónico, no estamos hablando de un egipcio, no estamos hablando de un filisteo, estamos hablando de Ananías, que pertenecía al pueblo de Jehová. Y triste y lamentablemente su rol no era genuino, no era un verdadero profeta. Entonces él viene y se le acerca al profeta y le dice, en ese año, en el mismo año, allí en el principio, cuando estaba iniciando Sedequías a gobernar, en el 4º año, allí precisamente nos habla del 5º mes, que este hombre, profeta, supuestamente, entre paréntesis, hijo de Asur, que era de Gabaón, le habló a Jeremías en la casa de Jehová, nada más y nada menos que en el mero templo, allí delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Fíjense cómo él buscó público para hacerse creer que estaba sólidamente acompañado por el Señor. Y le habló, y así pues habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Así él empezó, así habló Jehová de los ejércitos. Miren la manera en que este hombre se presenta. O sea, mientras Jeremías se enfrentaba al profeta mientras Jeremías se enfrentaba a este falso profeta Ananías, esto caló un dilema en el pueblo, porque ¿cómo distinguir el profeta genuino, el profeta verdadero, de un profeta falso? ¿Cómo saber? Pues él se presenta con estas palabras tan lindas, ¿verdad? Tan doctas. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Fíjense qué lindo está este discurso, pero vacío, hueco, totalmente. Y les llena de esperanza al decirle, yo haré volver a este lugar a Jeconías, quien fue hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron transportados de Judá que entraron a Babilonia. Dice Jehová, porque yo quebranté el yugo del rey de Babilonia. Qué hermoso, ¿verdad? Hubiese sido maravilloso. ¿Ustedes creen que Jeremías se hubiese enojado que esto se cumpliese? Jeremías hubiese estado muy feliz que esto fuese así. Para él hubiese sido un gran bálsamo y un gran consuelo que en 2 años todas las cosas tornaran en armonía con Dios. Pero lamentablemente Jeremías estaba muy al tanto de los planes de Jehová, porque Jehová se los había comunicado. Entonces Jeremías le responde al profeta Ananías, delante allí de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba reunido allí en la casa de Jehová, y le dice Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Es que le hubiese encantado al profeta Jeremías que él fuese instrumento de Jehová, que Ananías, las palabras que estaba pronunciando fueran real. Hubiese sido una gran bendición para el pueblo, pero no había arrepentimiento, así que no había exoneración de falta. Entonces, lamentablemente, estas palabras eran huecas, muy bonitas, pero falsas. Y le dice, mira, sería tan bonito, amén, amén, qué lindo, ojalá sea así, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales estás profetizando que los utensilios de la casa de Jehová y todos los que han sido transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Qué lindo sería esto. Sería, ¿quién no le agrada escuchar una palabra con esa manera de argumentar que las cosas van a mejorar? Precioso. Pero en Jeremías estaba el contar, el comunicar la voz de Jehová. Y le dice, mira, con todo eso, vas a oír ahora esta palabra que yo he hablado en tus oídos y en los oídos de todo este pueblo. Así que presten atención. Miren, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra,
aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y el profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová envió en verdad. Entonces volvemos y recalcamos, aquí estaba el pueblo en este dilema. ¿Cuál será entonces el profeta que dice la verdad y el profeta que dice la mentira? Porque qué bonita la fórmula que usaba Ananías cuando expresó, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Está precioso la presentación de ese discurso, lindísimo. Y puede que haya sido muy convincente, pero era mentira, porque Jehová no había hablado con él y no le había determinado ninguna de estas cosas que él pronunció. Entonces, a Jeremías le hubiese encantado que este discurso que expuso Ananías fuese verdad, le hubiese encantado, pero realmente esto no estaba en los parámetros de saber que la palabra que él había pronunciado venía de parte de Jehová, porque cómo se ajustaba la tradición profética para descubrir qué profeta era el que Jehová había mandado y el que Jehová no había mandado, pues la fórmula está precisamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 21 y 22. Y nos vamos rápidamente para recordar lo que Jehová nos habló por medio de Moisés, porque esto iba a suceder. Y el Señor, que es tan hermoso y perfecto, le dio las herramientas al pueblo para que pudiese discernir en quién era el profeta a quien Jehová estaba usando como medio para entregar recados divinos y quienes no. Entonces, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 21 y 22, 20, 21 y 22, dice así en la palabra de Dios: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, a que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, óigase esta manera en que el Señor preparó a su pueblo para saber quién era el que estaba direccionado por él, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra del que Jehová no ha hablado? Y el Señor le dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, fíjense cómo el Señor, en su amor, en su sabiduría, proveyó de la solución a este dilema en la cual el pueblo estaba. ¿Cómo saber si lo que dice Ananías es cierto o lo que dice Jeremías es cierto? Entonces, aquí está la fórmula. Fíjense que ellos le estaban diciendo que venía paz. Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová envió en verdad. Fíjense que él había dicho que en 2 años el Señor traería a los que habían sido llevados en cautiverio los utensilios y todo regresaría a Jerusalén. Entonces el profeta Ananías, cuando Jeremías terminó este alegato, él quitó el yugo del cuello que tenía el profeta Jeremías. Recuérdense que en el capítulo 27 Jehová le mandó a hacer un yugo a Jeremías de madera, y este yugo simbolizaba que si ellos se sujetaban, se humillaban al rey Nabucodonosor, ellos permanecerían allí en Jerusalén, labrarían su tierra y el templo no sería destruido. Pero que si ellos se resistían a obedecer, a dejarse guiar por Nabucodonosor, todo eso quedaría deshecho a la nada. E incluso Jehová les explica que Él formó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, y que Él es el dueño de todo, y a quien Él quiere se lo da, y que en esta oportunidad se le había entregado a administrar al rey Nabucodonosor y lo etiquetó como su siervo. Y ahora que yo estoy recordando esto que ayer se leyó, me hace recordar a la tentación de Jesús con el enemigo, cuando el enemigo es por naturaleza mentira. Cuando él le dijo, si tú me adoras te voy a dar todas las riquezas de este mundo porque a mí se me han sido entregadas.
que verdaderamente, qué mentira. Y aquí lo podemos corroborar en el libro del profeta Jeremías, cuando el Señor expresó que Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Todo lo que hay le pertenece al Señor. Sin embargo, el enemigo en su mentira y en su sagacidad intentó engañar al Hijo del Señor y no pudo, diciéndole que Él tiene todo en las riquezas del mundo porque a Él se lo habían dado. Cuando bíblicamente el Señor argumenta y nos dice que Él es el que creó los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, el hombre, las bestias, toda la naturaleza, y todo gira en cuanto a su voluntad. Así que, qué de mentiroso es el enemigo. Nos damos cuenta entonces que Ananías, allí en presencia de todo el pueblo, le dice: mira, así ha dicho Jehová, de esta manera voy a romper el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Jeremías no quiso discutir. Él Ananías agarró el yugo que había hecho el profeta Jeremías como símbolo para suavizar el castigo. Y este hombre, lleno de mentira, de arrogancia, lo toma, lo destruye, le dice: dentro de 2 años voy a librar a todas las naciones de Nabucodonosor. Así que no se preocupen, sigan viviendo tal cual están. En pocas palabras, eso lo que hace es que el ser humano se sienta cómodo en su inmundicia y en su pecado. Bueno, Jeremías siguió su camino tranquilamente, pero después que el profeta Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová al profeta Jeremías y le dijo: ve y habla con Ananías y le vas a decir lo que ha dicho Jehová, que ha roto el yugo de madera, pero que ahora no vas a tener yugo de madera, sino yugo de hierro. En pocas palabras, te estaba pidiendo que te sujetaras con sencillez y humildad a Nabucodonosor. Ahora vas a ser oprimido totalmente, gracias a esa falsedad que estás anunciando. Y de esa manera, entonces, el Señor le da a entender la condición en la que el pueblo de Judá iría a quedar ante Babilonia. Entonces, el profeta Jeremías le dijo ahora a Ananías: mira, ¿tú sabes qué? A ti no te envió Jehová. Tú lo que estás haciendo es confiar en mentira a este pueblo. Eres un portador del enemigo, eres un falso. No es así. Pero así te ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor, que Él te quitará de la faz de la tierra. Vas a morir en este año. ¿Sabes por qué? Porque has hablado rebelión contra Jehová. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que él habló eso a Ananías, y ese mismo año el Señor cumplió lo que había hablado por boca del profeta Jeremías. Ese mismo año, Ananías murió en el mes 7. Entonces, allí el pueblo tenía una evidencia clara de cuál o de quién era el profeta por el cual Jehová estaba visitando a su pueblo, sobre quién estaba realmente el espíritu de profecía genuino. ¿Era de Ananías o de Jeremías? Porque ese mismo año el pueblo pudo comprobar que Ananías muere por causa de su maldad. Seguimos avanzando hacia el capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 29. Y estas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, y la reina, y los del palacio, y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, los cuales envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y morad, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os hagáis pocos. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Mas habéis dicho: Jehová nos ha suscitado profetas en Babilonia. Así empero ha dicho Jehová, del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos cuchillo, hambre y pestilencia, y pondrélos como los malos higos, que de malos no se pueden comer. Y perseguirélos con espada, con hambre y con pestilencia, y darélos por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por silbo y por afrenta, a todas las gentes a los cuales los habré arrojado. Porque no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, madrugando en enviaros, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados, que eché de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, quienes os profetizan en mi nombre falsamente. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los herirá delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia tomarán de ellos maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, los cuales asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y soy testigo, dice Jehová. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: por cuanto enviaste letras en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y a Sofonías sacerdote, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar de Joiada sacerdote, para que presidáis en la casa de Jehová sobre todo hombre furioso y profetizante, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has ahora reprendido a Jeremías de Anatot, que os profetiza falsamente? Porque por eso nos envió a decir en Babilonia: largo va el cautiverio, edificad casas y morad, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y Sofonías sacerdote había leído esta carta a oído de Jeremías profeta, y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a toda la transmigración: así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo visito sobre Semaías de Nehelam y sobre su generación. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá aquel bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Cómo esto fue difícil para sobrellevar al profeta, enfrentándose contra su propio pueblo, hermanos. Esto no es que bien hubiese sido contra pueblos vecinos, pero contra su propia gente, que el pueblo de Israel, en este caso pues Judá, el reino del sur, estaba
pero tan deteriorado en sus orígenes, en sus raíces, que prefería buscar otras fuentes, otras maneras de saltar su castigo, pero no arrepentirse. Entonces le era más fácil, más cómodo para ellos creer a la mentira antes que aceptar la corrección que Jehová había enviado. Y precisamente Jeremías envía carta a los cautivos, escribe una carta a los exiliados y luego pues se enfrenta al falso profeta Semeías. Ya había luchado contra Ananis, ya había sido golpeado también por el sacerdote. ¿Cuántas situaciones le tocó al profeta Jeremías? Y volvemos y recalcamos, no era contra pueblos vecinos, era su propia gente, su propio pueblo, era el real sacerdocio. Los profetas eran las personas que estaban comprometidas a guiar por sendas de justicia al pueblo y estaban totalmente corrompidos. Él envía entonces a los exiliados que estaban allá, estaban siendo confundidos, por supuesto, con los mensajes que se les estaban girando en torno de que serían pronto vueltos de regreso. Y no es así. El Señor no había hablado por otro profeta que no fuese Jeremías en ese preciso momento. Mientras todos los demás estaban anunciando que el Señor no iba a destruir esa ciudad, que el templo no sería destruido, que las murallas quedarían, que todo estaría en paz, el Señor no estaba anunciando eso. El Señor estaba haciéndoles el llamado de que cambiasen, de que hicieran justicia, de que amaran a los extranjeros, hicieran justicia a las viudas, a los huérfanos, y que cada uno amara a sus prójimos, que cada uno aprendiera realmente a conocer a Dios. Y de eso se trata, de conocer a Dios, viviendo en santidad como el Señor lo anhela. Entonces, lamentablemente el Señor le habla al profeta Jeremías y él envía cartas. Envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado allí, de los que habían sido transportados, y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén a Babilonia. Él le envía estas cartas. Y entonces las hace llegar por mano de Elasa, que la carta se envió pues por un seguro conducto diplomático. Pues recordemos que, aunque no lo hemos leído todavía, pero Jeremías gozaba de mucha consideración de parte del rey de Babilonia. Era muy considerado y muy apreciado. Como les hemos dicho, el libro del profeta Jeremías no está escrito de orden cronológico. Así que por eso vamos a leer partes donde estaban en el pueblo, donde ya habían sido exiliados. De así vamos a estar leyendo, porque el libro del profeta Jeremías es una antología, es un recuento de historias, de lamentos, que no está en orden. Entonces, después que salió el rey Jeconías, la reina y todos los que estaban en el palacio, los príncipes de Judá y todos los de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, la gente pudiente, por mano de Elasa, el hijo de Safán, y de Gemarías, el hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué era lo que decía en la carta? La detalla a partir del capítulo 4, que hice transportar el exilio. Recordemos que el exilio fue una forma de disciplinar Jehová a su pueblo, sentenciado con muchísimos años de anticipación por boca del profeta Moisés, por boca de Moisés, cuando hace el pacto con el pueblo. Entonces, esto que está viviendo el pueblo es el resultado del no cumplimiento del pacto que había hecho él con el reino de Judá, el reino del norte, el reino del sur, con Israel. Entonces, esto no era novedoso. Si ellos hubiesen estado firmes en la ley, no hubiese pasado nada. Si ellos sabían
que habían deshonrado a Jehová, ellos estarían al tanto de las consecuencias que traería su mala conducta, porque ya esto estaba escrito en el libro de la ley. Entonces, ¿qué le dice en esa carta? El Señor envía a decir, ¿verdad? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en cautividad, a los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Recordemos algo, que Jeremías quedó con el residuo del pueblo, de los más, como diríamos, de los más menospreciados, de los pobres, de los miserables. Él quedó en Jerusalén. Mientras que el grupo social elevado, lo que eran los príncipes, lo que era, podemos decir, la clase social más alta, fue llevada por Nabucodonosor a Babilonia. Entonces aquí se resalta a quienes estaba dirigida esa carta. Le dice entonces que así había dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que había el Señor hecho transportar de Jerusalén a Babilonia, haciendo notar que eso se había cumplido conforme a su plan. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. O sea, acostúmbrense a vivir allá. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Esto se lo mandó Jeremías al pueblo que estaba ya exiliado. En pocas palabras, quédense allá, aprendan a vivir allá, multiplíquense allá, porque el regreso de que vendrá en 2 años es mentira, es falso. Esto que está escribiendo Jeremías contradice totalmente las mentiras que habían profetizado el resto de los profetas, argumentando que en 2 años ellos retornarían a Jerusalén. Le dice, procuren la paz de esa ciudad donde yo los he hecho transportar. En pocas palabras, sean generadores de paz. No estén haciendo motines, no estén alebrestándose, no estén creando contiendas, porque de allá no van a salir hasta que el tiempo se haya cumplido. Entonces, van a tratar de vivir su amargura en paz. Así que, de esa manera, si ustedes procuran la paz de la ciudad donde los he hecho transportar y van a rogar por ella, a favor de ella a Jehová, porque en la paz de esta ciudad ustedes también tendrán paz. Y yo creo que esto está presente también hoy en día a todo extranjero que ha llegado a distintos países. Creo que esto está vigente, de que todo extranjero debe vivir en paz, procurando en paz y orar a favor de esa ciudad, de ese lugar en el cual uno ha sido llevado. Porque precisamente la paz de esa tierra donde uno ha vivido o donde está viviendo también generará paz a las familias que han llegado allí como extranjeros. Porque así le dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, no se dejen engañar por sus profetas que están allí entre ustedes, ni a sus adivinos, ni atiendan, ni a sueños que estén soñando. No se dejen engañar, porque realmente ellos falsamente le están profetizando. Yo no los envié, yo no les he dicho nada. Entonces, Jehová los ha enviado a Babilonia para que se cumplan los 70 años, y después que esto sucede, yo los voy a visitar y voy a despertar sobre ustedes esa buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Entonces, no crean que solamente van a estar en Babilonia 2 años. Acomódense, vivan tranquilo, cásense, tengan su tierra, siembren, trabajen normalito, porque son 7 décadas que van a estar ustedes allí. Y esto se hace por escrito, para que ellos entiendan que al pasar esos 2 años y no hayan retornado, Jeremías profeta estaba hablando efectivamente por boca de Jehová. Y le da esta hermosa y preciosa promesa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que ustedes esperan. ¿Y qué esperaban ellos? Bueno, regresar a la tierra de donde habían sido sacados. Yo tengo para ustedes ese pensamiento de paz, pero tengo que disciplinarlos. En pocas palabras, yo necesito disciplinarlos porque ustedes quebrantaron mi pacto y toda acción tiene una consecuencia. Entonces,
allí, cuando eso suceda, ustedes me van a invocar y vendré, y ustedes van a orar a mí y yo los oiré. Es decir, después de estos 70 años que mi ira, mi enojo haya pasado, vendrá nuevamente esa intimidad de padre a hijo, donde tú me hablarás y yo te escucharé. Entonces ustedes me van a buscar y me van a hallar. ¿Saben por qué? Porque lo van a hacer de todo corazón. Después que ustedes hayan entendido el por qué esto ha sucedido, me van a aprender a amar y a obedecer. Y será hallado por vosotros. Ustedes me van a encontrar. Y voy a hacer entonces que ustedes vuelvan de la cautividad y los volveré a reunir de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo los arrojé, y los voy a hacer nuevamente llegar a este lugar. Preciosa, hermosa, lindísima promesa. Entonces, a través de la Escritura, nosotros podemos encontrar numerosas referencias a la búsqueda de Dios por su pueblo. Y en estos pasajes, por supuesto, está tan implícita la búsqueda de Dios que se supone que debe estar a un nivel de intensidad superior a lo que se podría llamar oración ordinaria. La palabra buscar, junto con la frase de todo corazón, sugiere eso, un fervor casi vehemente, buscar, que quiere decir sugerir esa persecución de ese objetivo deseado, y también implica con diligencia, por supuesto, en el proceso de esto mismo. Entonces, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 2, Azarías promete que el Señor estará con su pueblo si ellos le buscan. Tenemos otros ejemplos que dan énfasis a esta conexión que hay entre su pueblo y su Dios. Y esto pues sucede que cuando ustedes en el pueblo se despierta, en la intimidad hacia Dios se despierta esa necesidad, el Señor será hallado de su pueblo. Entonces, habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Es decir, ya estamos tranquilos porque aquí los profetas nos están diciendo que durante 2 años y ya regresaremos. No. Pero ¿saben qué? Así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de sus hermanos que no salieron con ustedes en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué? Yo voy a enviar contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Entonces aquí hace la diferencia de esta gente mala que se escurrió en la ciudad, que no fueron llevados, y aquí está este remanente de higos malos, que los va a acabar a juicio de hambre, espada y pestilencia. Los perseguirá con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y les va a dar por burla. A todos los reinos los dará por maldición y por espanto. De modo que las naciones a donde los ha arrojado, ellos, como no oyeron mi palabra, que les envió por boca de sus profetas, temprano, sin cesar el Señor, pues el Señor no ha parado de transmitir su voluntad por medio de sus instrumentos escogidos. Entonces el Señor dice, ustedes, los que han sido transportados, de los que envié de Jerusalén a Babilonia, ustedes van a estar entonces con esa promesa. Ellos llegarán acá. Ustedes tendrán esa promesa de que van a volver. Entonces, asimismo, así vuelve a recalcar, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Jocalías, y acerca de Sedequías, el hijo de Masías. Fíjense que no es Sedequías el hijo de Josías, que les profetizan falsamente en mi nombre. ¿Saben qué? Yo a ellos los voy a entregar en mano de Nabucodonosor, y ellos morirán delante de sus ojos, para que se den cuenta que han sido siempre mentirosos. Y esto lo hizo conocer el profeta Jeremías, a causa de la maldad de estos profetas que hicieron errar al pueblo, porque ellos hicieron tanta maldad en Israel que han cometido adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. ¿Qué podemos ocultar de los ojos de Jehová? Nada. Esta gente, aquí el Señor detalla cómo estaba la condición de estos profetas. Eran unos adúlteros,
pecaban con las mujeres de su prójimo, cómo el Señor los iba a usar como vaso de honra si estaban podridos y contaminados moralmente, espiritualmente. Eran unos adúlteros y como muestra de la ira del Señor, ese mismo año, ellos iban a morir. Entonces Semaías, y a Semaías, el hijo de Enelán, le hablarás así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Tú enviaste cartas en nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos estos sacerdotes. Y Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que tú te encargaras en la casa de Jehová y de todo hombre loco que profetice poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitad, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Y esa fue la orden que Jehová mandó a escribir al profeta Jeremías, que todos ellos se acomodaran bien en Babilonia, porque de allá no iban a retornar hasta que se cumpliesen 70 años. Entonces el sacerdote Sofonías, que había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová nuevamente a Jeremías y le dijo: anda, envía a decirle a todos los cautivos que Jehová ha dicho así de Semaías, hijo de Enelán, como él ha profetizado, y yo no lo envié, y él los hizo confiar en mentiras. ¿Saben lo que va a pasar? Lo va a castigar, y su descendencia no tendrá varón que more entre el pueblo. Nadie lo verá a él para bien, porque yo, Jehová, ha hablado y ha corregido la mentira de estos profetas. Y por supuesto, el Señor habló y respaldó lo que pronunció por boca de su siervo Jeremías. Entonces, de esta manera, el Señor va depurando esta condición que tenía el pueblo al escuchar estos profetas falsos que eran adúlteros y pecadores. Por supuesto, uno se preguntaba, pero si habían profetas, ¿por qué el Señor no los usaba a ellos y tenía que levantar a uno como Jeremías? Porque estaban corrompidos, estaban podridos, adúlteros, llenos de maldad, llenos de engaño. Jamás podían ser usados para un ministerio tan importante del Señor como para corregir al pueblo cuando ellos mismos estaban sumergidos en error. Seguimos avanzando hacia el capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Preguntad ahora y mirad si pare el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, el cual les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob entrará, y descansará, y sosegará, y no habrá quien le espante, porque yo soy contigo, dice Jehová, para salvarte. Y haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. En ti empero no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo. Porque así ha dicho Jehová: desahuciado es tu quebrantamiento, y dificultosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para salud.
No hay para ti eficaces medicamentos. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque de herida de enemigo te herí, con azote de cruel, a causa de la muchedumbre de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Desahuciado es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Empero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverio. Y hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová. Porque arrojada te llamaron, diciendo, esta es Sión a la que nadie busca. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo será asentado según su forma. Y saldrán de ellos alabanza, y voz de gente que está en regocijo. Y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Multiplicarélos, y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como de primero, y su congregación delante de mí será confirmada, y visitaré a todos sus opresores. Y de él será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñoreador. Y haréle llegar cerca, y acercaráse a mí. Porque, ¿quién es aquel que ablandó su corazón para allegarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se apareja, sobre la cabeza de los impíos reposará. No se volverá la ira del enojo de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Bueno, en este capítulo vemos cómo se da la esperanza de la restauración de Israel y de Judá. Y por supuesto, estos escritos están en víspera de la destrucción de Jerusalén. Y esto es impresionante, cómo Dios sentencia a la ciudad a ser destruida, pero inmediatamente da la esperanza de la restauración, como Dios no queda asentado en su enojo, siempre da esa oportunidad a que se pueda corregir el mal. Aunque su herida pareciera ser incurable, pues, a causa de la grandeza de las multitudes de los pecados en los cuales el pueblo claudicó, el pueblo de Dios será sanado y sus detractores serán castigados. Entonces esto es maravilloso, de verdad, como Dios al que ama castiga, sin duda alguna. Y como evidencia plena tenemos la consumación del castigo en su pueblo. Y no solamente fue en esta ocasión, recordemos que el pueblo de Israel ha tenido acontecimientos históricos muy notorios en cuanto a la dispersión, como han sido esparcidos, y el Señor de los confines de la tierra los ha traído. Vuelvo y recuerdo, ellos son la evidencia más palpable que tenemos los gentiles de confirmar la existencia de Dios. Es real, el Señor no es una imaginación, Jehová existe. Y como evidencia clara lo podemos detallar a través de su pueblo. Y bueno, en este hermoso capítulo vemos pues cómo aquí aparece la de la víspera de la destrucción de Jerusalén y este libro de consolación. Por supuesto, el Señor da los latigazos, pero consuela. Y sí, contiene una profecía sobre las futuras restauraciones de Israel, que era el reino del norte y el reino del sur, representado por Judá, sobre su cumplimiento, ¿verdad? Y está la orden al profeta: escríbete en un libro. La mayoría de las profecías se transmitían al principio solamente de manera oral, pero más tarde se ponían por escrito. Y esto era la manera de preservar la profecía para las futuras generaciones, para que entendieran que Dios es el que conoce el presente y el futuro y lo hace saber a los que Él desea.
cuando hace la referencia también acá en este capítulo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que él hará volver a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá. Y aquí está impreso esta esperanza preciosa, porque así me ha dicho Jehová en el versículo 5, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Sí, eso es precisamente lo que el Señor les comunicó por medio del profeta. ¿Qué les insta ahora? A que procuren, a que vieran si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto y se ha vuelto pálido. Es decir, todas esto nos detalla momentos de angustia, son símbolos de angustia, todo esto que el Señor les está pronunciando. Y qué terrible será aquel día, tanto pues que no habrá otro semejante, en un tiempo de angustia para Jacob. Pero ¿saben? Ahí viene la nota de esperanza, pero de ella será librado. Y aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que él quebrará ese yugo de su cuello y va a romper esas coyuntas, y el extranjero no volverá más a ponerlos en servidumbre. Entonces, van camino a la corrección, pero a la vez el Señor promete grandes bendiciones de restauración. Entonces, sino que, ¿cuál será el galardón de este pueblo? Que servirán a Jehová, a su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. Y por supuesto, no podemos callar. David, su rey, aquí está impreso el Mesías, el descendiente de David, nuestro amado rey. Precioso la palabra de esperanza que Dios da a su pueblo. Entonces, le dice, tú, pues, siervo mío Jacob, no temas. Dice Jehová, no te atemorices, no tengas temor, porque yo soy el que te salvo de allá, de lejos, a ti y a todos tus descendientes de la tierra de la cautividad, y te haré volver, y vas a estar tranquilo, y no habrá más nadie quien te espante, porque yo estoy contigo. Qué manera, Dios, de apaciguar el dolor de su pueblo. Yo soy contigo, y yo voy a destruir a todas esas naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te voy a destruir. Voy a castigar con justicia, sí. Te voy a castigar con justicia, pero no te dejaré. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Necesitas ser corregida, pero no te abandonaré. Entonces así es una promesa hermosa que el Señor ha dicho, porque es incurable este quebrantamiento y es dolorosa tu llaga, sí. No hay nadie que te ayude en tu causa para sanarte. No hay medicamento eficaz para ti. Entonces, aunque su herida parece ser incurable, mortal, a causa de la multitud de sus pecados, Israel será sanado y sus opresores van a ser angustiados y castigados. Entonces, nótese la manera, Dios odia el pecado y nos corrige. Cuando estamos pasando por procesos duros y difíciles, muchas veces consecuencia de las malas decisiones, el Señor nos ama. Y sí, a veces sentimos que estamos demasiado azotados, pero el Señor no nos va a dejar llevar hasta donde nosotros no podamos soportar. Entonces Dios es hermoso y maravilloso y nos toca a nosotros entonces confiar plenamente en Él. Porque le dice, todos tus enamorados, todas aquellas naciones en las cuales tú confiabas, ellos se han olvidado de ti y no te van a buscar. Porque así como hiere un enemigo, así yo te herí. Como con azote de adversario cruel, a causa de esa gran magnitud de tu maldad y de tus pecados, te he castigado. Entonces, ¿por qué gritas? A causa de tu quebrantamiento, ¿por qué gimes? Como que si el dolor fuese incurable. Porque por la grandeza de ese pecado y por tus muchos pecados yo te he hecho esto. No ha sido porque yo soy un Dios malo, caprichoso. Ha sido tu rebeldía, tu maldad. Pero ¿sabes qué? Qué lindo es el Señor. A pesar de todo este castigo, tú no vas a ser consumido, no. Todos tus adversarios también irán a cautiverios y ellos serán pisados y tú ya no serás más presa. Entonces, yo haré venir sanidad para ti y yo voy a sanar. Miren esto, el Señor hiere, pero también sana las heridas. Yo haré de ti que haya sanidad, porque sí, te han llamado despreciada, desechada, sí, porque
Allí dicen en Sión nadie se acuerda. Pero el Señor ha prometido que haría volver a los cautivos a la tienda de Jacob, y a todas sus tiendas y todas sus familias tendrá misericordia y serán asentadas sobre esa colina. Entonces, las ciudades eran frecuentemente construidas sobre las ruinas de anteriores edificaciones y así se formaban las típicas colinas aplanadas llamadas Delis. Pero estas se formaban como producto de la acumulación de sucesivos asentamientos humanos y el Señor le promete que sobre sus colinas ellos se edificarán. Entonces, de allá saldrán sus príncipes. Esto alude, por supuesto, a los gobernantes judíos posteriores al exilio, que cuando se les traducía al idioma arameo, eran largúmenes o se leía Mesías. Entonces, esto señalaba, por supuesto, a Jesucristo en quien se cumplió la promesa. Jesús combinaba en su persona los papeles de sacerdote y de rey. Y de acuerdo con esta condición tenía el legítimo derecho de acercarse a Dios, irrumpir en la presencia de Dios sin autorización. Por supuesto, recordamos que se pagaba con la muerte. Entonces, así ha dicho Jehová, que yo te hago volver de los cautivos, y allí saldrán de ellos acción de gracias, y habrá voz de naciones que estén con regocijo, y los multiplicaré, y no van a ser más disminuidos, porque de ella, y ahí está la promesa hermosa que acabamos de leer, saldrá su príncipe, y de en medio de ella su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es el que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y ahí está, por supuesto, la función de nuestro amado Mesías. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y entonces la tempestad, esa con la que sale Jehová con su furor, esa tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos, reposará. Entonces, aquí nos hace entender que la restauración continúa con ese mensaje a todas las familias de Israel, a los del reino del norte que serán restaurados, a los del reino del sur ahora, y a los reinos combinados, todos en un solo pueblo. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Con el fin de los días entenderéis esto. Entonces, esto que está pasando lo vas a entender. Y tienes que aceptarlo como medida de corrección que Dios ejecutó con su pueblo. Así que Dios, en su grandeza, en su majestad, detalla los planes y cómo el pueblo será restaurado y enseñado. Seguimos ya al capítulo 31. Escuchemos. Jeremías capítulo 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. Halló gracia en el desierto el pueblo, los que escaparon del cuchillo, yendo yo para hacer hallar el reposo a Israel. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en corro de danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los plantadores, y harán común uso de ellas. Porque habrá días en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos, y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová. Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de gentes. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva tu pueblo, el resto de Israel. He aquí yo los vuelvo de tierra del alquilón, y los juntaré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer preñada y la parida juntamente. En grande compañía tornarán acá. Irán con lloro, mas con misericordias los haré volver, y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su ganado. Porque Jehová redimió a Jacob,
redimiólo de mano del más fuerte que él. Y vendrán y harán alabanza en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan y al vino y al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, ni nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se holgará en la danza, los mozos y los viejos juntamente, y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote embriagaré de grosura, y será mi pueblo saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová. Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí tuve arrepentimiento, y después que me conocí herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, heme acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada, el camino por donde viniste. Vuélvete, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová criará una cosa nueva sobre la tierra, una hembra rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo convertiré su cautiverio. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y morarán allí Judá, y también en todas sus ciudades, labradores y los que van con rebaño, porque habré embriagado el alma cansada y henchido toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue sabroso. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agraces tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, y buscarse abajo los fundamentos de la tierra,
también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, y la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananeel hasta la puerta del rincón. Y saldrá más adelante el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Hareb, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Bueno, aquí llegamos ya al capítulo 31, avanzando así un poquito más de lo debido, pero estamos aprovechando que en este tema pues se habla sobre el salvado de ese remanente del Señor Dios de verdad. Entonces la restauración, por supuesto, continúa con estos mensajes dirigidos a toda la familia de Israel, tanto al reino del norte como al reino del sur. Entonces, todo esto son profecías que Dios otorgó a su pueblo, dándole a entender que este castigo por el cual ellos iban a atravesar y que les duraría 7 décadas, esto traería también sus frutos, esto traería beneficios a ellos. Y aquí lo echa de ver, pues hace la referencia, pues cuando habla de todas las familias de Israel, está incluyendo a las 12 tribus y hace énfasis en que el término Israel, por supuesto, abarca a toda la nación. Entonces, utilizando el vocabulario del relato del libro de Éxodo, halló gracia, así como se narra el concepto de la liberación de la servidumbre. Jeremías, por supuesto, habla del retorno de la cautividad como un nuevo éxodo. Es decir, recordemos que el Señor en capítulos anteriores decía, ya no me van a recordar por decir que yo los hice subir de la tierra de Egipto. No, ahora me van a recordar de que yo los traeré de todas las naciones donde los echaré. Entonces, Jeremías hace alusión a esto, que ahora ellos serán regresados de la cautividad como si fuese un nuevo éxodo. Y el pueblo, por supuesto, sería devuelto a su tierra y de nuevo se organizarían esas peregrinaciones a Sión, porque recuerden que ellos 3 veces al año, todo varón debía comparecer en Jerusalén para elevar ofrenda al Señor. Entonces, esto que ya no se iba a ejercer durante estos años de cautiverio, nuevamente se reactivaría cuando el Señor cumpliera la promesa de su castigo. Entonces, ese pueblo que escapó de la espada, ese remanente fiel que retornaría del exilio, recordemos, ellos representaban esa cantidad de higos buenos que regresarían. Y entonces hace el llamado, levantaos y subamos a Sión. Desde tiempos de Jeroboam, recordemos que el pueblo del reino del norte adoraba en santuarios que Jeroboam había edificado, unos becerros, y eso los colocó en las mismas fechas donde todos los israelitas debían estar en Jerusalén adorando. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que desde cuando ellos regresaran del exilio, ellos volverían a hacer esas reuniones desde los distintos lugares. Ellos llegarían a adorar a Dios como así el Señor lo había establecido. Y aquí hay unos versículos donde hace referencia a Raquel, que esto también lo toma como evidencia San Mateo para el cumplimiento de una profecía. Cuando dice que así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos. Esto lo toma el evangelista Mateo en el capítulo 2:17 también, haciendo la conexión sobre el sufrimiento que padecieron las madres cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Recordemos que Raquel fue la madre de José y de Benjamín, que fue esposa de Jacob. Y aquí se hace alusión, se lamenta por sus hijos, las tribus del norte que marchaban al exilio, y también se usa pues como la expresión del dolor por la matanza de los niños inocentes, pero acá ya aparece la esperanza de restauración y gozo, que dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza también para tu porvenir, dice en el versículo 17, dice Jehová,
y los hijos volverán a su propia tierra. Entonces aquí hay esto, vemos el primer paso de la conversión de Efraín también, que era sinónimo de Israel, en una confesión y en un arrepentimiento delante del Señor. Para evitar un regreso a los caminos de la apostasía, se insta a Efraín por señales y a recordar las sendas que lo condujo a desobedecer a Dios. Y está hermoso ese versículo 20, me enterneció mucho cuando dice, no es Efraín, hijo precioso para mí, no es el niño a quien me deleito. Qué lindo el Señor se expresa con cuánto amor y ternura a Dios, queriendo decir, lo voy a traer. La restauración, por supuesto, va a incluir la normalización de la vida, el regreso de los días de prosperidad y de paz, y así también un nuevo pacto que va a permitir al pueblo servir a Dios en espíritu y en verdad. Cuando habla de me desperté en el versículo 26, aparentemente Jeremías estaba como dormido cuando recibió estas palabras. Entonces, en estos versículos del 29 al 30 se destaca, por supuesto, la responsabilidad individual, citando un viejo proverbio que aparece en Ezequiel 18:2. En estos versículos dice, ya en aquellos días no van a decir más, los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ya esto el Señor, esto por supuesto aparece mencionado también con el profeta Ezequiel. Esto era una manera de ofender a Dios, llamándolo injusto. O sea, los padres pecaron y los hijos van a recibir el mal. No, así no. Este adagio lo tenía el pueblo. Entonces, la responsabilidad, por supuesto, ya esto era así como que malinterpretado. Y decían de una manera, pues que de una manera estaban justificando su conducta pecaminosa y culpando el juicio de Dios sobre sus predecesores. Entonces, la responsabilidad colectiva es un tema importante en el Antiguo Testamento. Recordemos lo que sucedió con aquel hombre que tomó un manto babilónico, tomó changotes de oro, hizo pecado y eso trajo consecuencias colectivas. Pero tanto Jeremías como Ezequiel subrayan algo muy importante en la calamidad que aproxima, que se debe al pecado, quienes viven en el momento y no en sus antepasados. Es decir, cuando toca este tema el profeta Ezequiel acerca de este dicho que tenían en el pueblo, cada alma que pecare, esa morirá. Entonces cada quien es responsable de su integridad ante Dios. Entonces, aquí hablamos en estos versículos del 31 acá al 34, aquí viene como que la profecía del nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo, el cual perdonará sus pecados y poniendo su ley, la ley en su mente y la va a escribir en su corazón, de manera que todos conozcan al Señor. Y este pasaje que he citado en una gran extensión, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, este mensaje claramente profético dirige a la iglesia. Cuando el Señor haga esa obra en cada corazón, donde escribe los mandamientos en su corazón, donde haya ese vivir, ese sentir movido con la suma delicadeza de obedecer a Dios íntegramente. Y cuando dice el Señor, haré, esto hace entender la función que hará Dios en la mente al interiorizar la ley de cada uno en su corazón, mantener ese control de sí mismo, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor insta con una esperanza maravillosa de que ya nadie más tendría que enseñar a su prójimo, porque todos van a conocer al Señor. Y así como el Señor da el sol para la luz del día y también las leyes de la luna y todas las estrellas para la luz, así como el mar y todas las ondas y el ejército que el Señor colocó en el mundo, estas leyes, si faltaran delante del Señor, también así faltaría la descendencia de Israel. Nótese la perfección y las verdades que Dios nos revela en estos versículos en cuanto a sus leyes naturales que tanto la ciencia procura explicarle y la palabra de Dios nos las revela. Y si esto llegase a faltar, también su pueblo. ¿Qué pasaría si faltara su pueblo? También faltarían estas leyes y todo sería un caos total. Entonces, qué lindo es cuando el Señor promete esa restauración gloriosa para la majestad y la grandeza de su poder exaltar. Así que, de esta manera llegamos entonces al final de estos 4 capítulos.